Buenos días. En relación a la actividad básica de formación correspondiente al segundo corte, en este video voy a explicar algunos conceptos básicos y resolver un ejercicio similar al que viene en la primera actividad de cálculo diferencial. Consultemos la actividad básica de formación. En la parte de cálculo diferencial, la primera actividad nos dice: el siguiente modelo matemático fue construido para hacer aproximaciones de la población mexicana en cualquier año entre 1970 al 2015, donde la variable independiente es el año. Y aquí tenemos la función. Con esta función tenemos que responder las preguntas del inciso A e inciso B, mientras que la pregunta del inciso C es una reflexión personal. Vamos a los conceptos básicos, las derivadas. Voy a explicar algunas funciones básicas y cómo hallar su respectiva derivada. En el ejercicio 1 tenemos la función f(x) igual a 5. Es una función constante que vamos a derivar utilizando esta fórmula. La notación dc sobre dx quiere decir derivada de c respecto a x. Y la derivada de todas las constantes son 0. Como 5 es constante, su derivada es 0. Y de esta manera hemos obtenido la derivada de la función. La notación dy sobre dx se interpreta como derivada de y respecto a x. En el ejercicio 2 tenemos la función f de x es igual a x. Esta función representa una recta en un ángulo de 45 grados en el plano cartesiano. La fórmula que vamos a utilizar es esta. La derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de la función es igual a 1. En el ejercicio número 3, la función es f de x es igual a x a la quinta. La fórmula que vamos a utilizar es esta. N representa la potencia, en este caso es 5. Y para hallar la derivada, n pasa como coeficiente de x, y a x le tenemos que restar 1 en el exponente. Por lo tanto, la derivada de la función queda como 5x a la cuarta. Comparemos con la fórmula. La potencia n pasa como coeficiente de la variable. Aquí está el 5. Y a la potencia le tenemos que restar 1. En el ejercicio 4 tenemos la función f de x es igual a x séptima más 8x más 6. Es una combinación de los ejemplos que vimos anteriormente. La derivada de x séptima, utilizando esta fórmula, quedaría como 7x elevado a la sexta. Para el término 8x, utilizamos esta fórmula. La derivada de x es 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de 8x? Pues es 8, porque si la derivada de x es 1, 1 por 8, 8. Y la derivada de una constante, vimos que es 0. Entonces, el resultado queda 7x a la sexta más 8. En el ejercicio número 5, tenemos la función 8x a la décima más 9x a la quinta más x cuadrada. La fórmula que vamos a utilizar es esta. La derivada de x a la décima es 10x a la novena, pero 10x a la novena por 8 nos da un resultado de 80x novena.
La derivada de x a la quinta con esta fórmula es 5x a la cuarta. Pero 5 por 9 nos da 45x cuarta. Y por último, la derivada de x cuadrada es 2x. En el ejercicio número 6, vamos a hallar la derivada de la función logaritmo de x. Esta es la fórmula para derivar un logaritmo. V es x. Y v con esta comita aquí se lee como v'. Indica que tenemos que derivar lo que está dentro de la función logarítmica. Es decir, tenemos que derivar x. Y esta derivada ya la vimos en un ejercicio anterior. La derivada de x es 1. Y lo tenemos aquí. Observen, v es x. Y su derivada es 1. Hacemos una sustitución en esta fórmula. Entonces la derivada queda como 1 sobre x. v' sobre v. En el ejercicio número 7 vamos a hallar la derivada de la función 2x más 3 sobre 1 menos 5x. Vamos a utilizar esta fórmula. Es un poco más compleja que las anteriores. La parte del numerador se conoce como u. U es 2x más 3. El denominador es v, 1 menos 5x. Tenemos en la fórmula v por u'. Como lo dije anteriormente, la notación de la coma indica que tenemos que derivar esa expresión. Menos u por v'. Vamos a extraer el valor de u y de v. Ahora vamos a derivar u y v. La derivada de 2x es 2. La derivada de 3 es 0, porque es una constante. Y la derivada de 1 es 0. La derivada de menos 5x es menos 5. Ahora tenemos que hacer una sustitución con base en lo que dice la fórmula. Se va a multiplicar de esta manera. V por u' y u por v'. La sustitución queda de esta forma. U es 2x más 3. Y va en esta parte de acá. Por v', por menos 5. V es 1 menos 5x. Y va al principio, por 2. Sobre v al cuadrado. Es decir, 1 menos 5x al cuadrado. Realizamos la simplificación del numerador. Y queda de esta manera. Se multiplicó 2 por 1, 2. Menos 5x por 2, menos 10x. Y menos por menos 5 por 2x da 10x. Menos por menos 5 por 3, 15. Simplificando el numerador nos da 17 sobre 1 menos 5x al cuadrado. La razón por la que vimos estos conceptos es porque en las actividades que tienen que realizar de cálculo diferencial van a hallar algunas derivadas de funciones. Por ejemplo, hay una actividad en donde tienen que derivar una función parecida a esta. En otro ejemplo, van a derivar una función logarítmica. Y con estos conceptos pues ya sabrán cómo hacerlo. Ahora vamos a pasar al primer ejemplo. Y dice, el siguiente modelo matemático describe el crecimiento de una población de bacterias en un periodo de 24 horas. La variable independiente es el número de horas. Y nos da la función. Ahora, en el inciso A, dice, considera este modelo matemático. ¿Cuál será el tamaño de la población después de 8 horas? Pues lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de 8 en x. 550 por 8 más 1005 es igual a 5000
405 bacterias. En el inciso B nos dice, con base en el modelo matemático citado, ¿cuál fue la razón de cambio de la población en las 24 horas? Cuando nos menciona el término razón de cambio, nos indica que tenemos que hallar la derivada de la función, porque una derivada es una razón de cambio. Entonces, con estas dos fórmulas que vimos en ejercicios anteriores, vamos a derivar esta función. Recordemos que la derivada de x es 1, y 1 por 550, 550. La derivada de 1005 es constante, por lo tanto, es 0. Entonces, hemos obtenido la razón de cambio, y esta es 550 bacterias por hora. En la interpretación decimos que la población de bacterias cambia a una razón de 550 bacterias por cada hora. Y de esta manera hemos concluido el ejemplo, esperando que les sea de utilidad a la hora de resolver la primera actividad de cálculo diferencial. Agradezco la atención prestada.